nosotros teníamos en nuestros oídos allí pegados todos los sonidos, los gritos, los gemidos, los lamentos. Nos sentíamos exhaustos y de pronto, instantes luego, no hubo mucho tiempo, no hubo mucho lapso allí, cuando regresa el Señor nuevamente y nos dice que nos pongamos en pie y que nos tomemos de las manos, y nos dice: ahora les voy a mostrar mi reino. En el momento en que nos ponemos en pie, aparece una roca grande y nos dice el Señor: suban a la roca. Y subimos a la roca, y cuando subimos a la roca vemos como nuestra vestidura ahora eran mantos blancos resplandecientes. Cuando estábamos en el infierno podíamos vernos con la misma ropa que teníamos puesta aquel día, nos veíamos tal cual, pero en ese momento, ahora vestidos con mantos blancos resplandecientes, el Señor nuevamente se aferra a nosotros, nos tomamos los 7 junto con Él de la mano, y entonces en ese momento comenzamos a ascender hacia el cielo. Cuando comenzamos a ascender, nos damos cuenta que nuestros cuerpos terrenales, estos se quedan de pie, tomados de la mano en el cuarto. Vemos cómo nos alejamos de ese lugar y comenzamos a volar con el Señor. Segunda de Corintios 12:2, ustedes conocen bien ese pasaje, dice que Pablo tuvo una experiencia con el Señor, que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde vio cosas inefables que al hombre no les dado expresar. Así es de que si hay un tercer cielo, de seguro hay un segundo y un primero. Y los estudiosos de la Biblia dicen que el primer cielo es el espacio exterior. Yo levanto mi mirada y veo las nubes y allí está el cielo. Y en el segundo cielo está todo el sistema solar. Y en el tercer cielo está la habitación, la casa, el lugar que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Así es de que ascendimos hasta este lugar, llegamos hasta el tercer cielo. Sabú, mi compañero, dice que él veía cómo el planeta Tierra se alejaba de nosotros, vio el sistema solar, yo no lo vi, pero cuando llegamos allí al tercer cielo, sí estábamos aún tomados de la mano del Señor. Mientras ascendíamos al cielo, aún recordábamos lo que acabábamos de vivir, y cuando llegamos al reino de los cielos como tal, hasta en ese momento nuestra vida fue cambiada, fue transformada, fue absolutamente cambiado todo lo que habíamos vivido. Lo primero que vemos son unas puertas gigantes en oro puro. El oro del cielo es diferente al de la tierra. Y ahora sí, yo quisiera que usted se agarrara bien de su asiento, se pusiera el cinturón y comenzar este viaje a través de la fe. Porque si usted no hace este viaje a través de la fe, que no es una fuerza, no es una cosa mágica, no es una varita que le produce a usted algo, no es una fuerza interior del más allá, nada de esas cosas del diablo, sino que la fe es producida a través de creer en el Hijo Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que usted deje a un lado el conocimiento. Si uno pudiera abrir el cerebro y quitar todo el conocimiento y dejarlo a un lado y permitir que solo la fe venga, podríamos ver mucho mejor el mundo espiritual. El conocimiento no de la palabra, sino el conocimiento humano, lo natural, intelectual, gracias, el conocimiento intelectual. Entonces le pido que usted, dice la Biblia, si alguno tiene falta de fe, pídala. Así es de que si usted considera, pídale al Señor: Señor, dame fe para poder comprender lo celestial. Es mucho más difícil, 100%, totalmente, absolutamente, es más difícil hablar del cielo que del infierno, completamente. Y por eso necesito que el Espíritu Santo sea impartiendo lo que voy a decir a cada uno de ustedes. Yo no lo puedo hacer. Definitivamente no puedo hablarles del cielo si el Espíritu Santo no imparte su sello sobre cada uno de ustedes. Así es de que el oro del cielo es diferente al de la tierra. El oro de la tierra ha sido creado por Dios, claro que sí,
pero el del cielo tiene unas características diferentes. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21 al verso 18. Dice: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante ¿a qué? Al vidrio limpio. Mire que la misma Biblia lo describe o dice semejante. ¿Alguien tiene otra traducción? ¿Alguien tiene otra traducción? Bueno, dice semejante, porque no es vidrio. Y el Señor sabía que nosotros conocemos el oro de aquí de la tierra, no el oro blanco, sino el oro amarillo, no sé cómo se llama, oro amarillo me imagino. Bueno, dorado. Y entonces dice la misma Biblia, es semejante al vidrio, como para que nosotros pudiéramos más o menos tener la intuición de cómo sería. Porque hay una cosa, y es que en el cielo los colores no existen en la tierra. Los colores del cielo son diferentes a los de la tierra. Así es de que ni siquiera el oro del cielo es dorado como el de aquí de la tierra, ni el vidrio es transparente como el de acá. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que puedo decirles acerca de esas puertas es que estaban en oro puro, pero que parecían vidrio, pero tal vez como con unos visos de perla. Era como un contraste, un juego de colores. Esas puertas estaban custodiadas por unos ángeles grandes, como de 3 metros de altura. Estos ángeles tenían armaduras, y eso fue lo primero que me sorprendió, porque los ángeles tenían armaduras, tenían escudos. El escudo tenía labrado el león de la tribu de Judá. Tenían espadas, tenían látigos de 3 y 7 puntas, tenían arcos, flechas, eran unos bien guerreros. Y cuando los ángeles ven que el Señor Jesucristo está con nosotros, entonces deciden abrir las puertas. Si tú llegas así solito al cielo, no creo que alcances a llegar hasta allá solito, pero si llegaras solito no puedes entrar. Necesitas la presencia del Señor. Una vez se abrieron las puertas, entonces sentimos la completa libertad para soltarnos de la mano del Señor. Durante las horas que estuvimos en el infierno, lo que hacíamos era sujetarnos fuerte a Él, porque si lo soltábamos, de seguro habíamos caído allí, no podíamos soltar su mano. Pero una vez entramos al cielo, sentimos plena libertad. Viene sobre nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento, y realmente sobrepasa el entendimiento humano. Usted y yo no lo alcanzamos a comprender lo que significa la magnitud de la palabra cuando dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces nos transformamos en ese momento, no físicamente sino espiritualmente, en unos niños. Y allí, cuando entramos, damos el primer paso de entrada al cielo, nuestra vida absolutamente cambia. Nuestra idea de Dios, el concepto del Señor Jesús cambia, porque el hombre ha sido viciado con una serie de conceptos equivocados de Dios. Satanás trabaja para que el hombre, el ser humano, tenga ideas equivocadas de Dios que le impiden acercarse a Él. Y cuando llegamos allí, lo primero que vemos es un lugar lleno de muchos colores. Yo me imaginé que cuando llegara al cielo, antes de ser cristiana, por supuesto, me imaginaba que era como un lugar lleno de ancianitos sentados sobre unas nubes. Y de pronto pasaba por ahí Cupido, ¡pum! Y los ancianitos de pronto tocaban arpas, estaban como hasta aburridos, como cansados. Y no tengo nada contra las personas mayores, por supuesto que no, los honro, pero me imaginaba yo así el cielo. Era como aburrido, no pasaba nada, no había un sonido, no había colores, todo era blanco. Ese era mi concepto.
Pero cuando ingresamos ahí al cielo, lo primero que vemos es un lugar lleno de colorido. Yo no sé cuál maravilla del mundo usted quisiera visitar aquí en esta tierra que hizo el Señor, pero ninguna de ellas se compara a lo que es el reino de los cielos. Si Dios creó los manantiales, los árboles frondosos, los peces del mar, el propio mar, las aves del cielo, para la tierra, imagínese lo que hay para la vida eterna en el reino de los cielos. Y entonces, como nos sentimos en libertad, nos soltamos de la mano del Señor. El Señor se queda más bien quietico a la entrada del cielo. Yo digo que la actitud de Él fue como pensar, o más bien, bueno, Él sabía, Él lo sabe todo, pero fue como decir, a ver, ¿qué van a hacer estos muchachos acá? Y nosotros nos soltamos y comenzamos a correr y a gritar, mira, mira Danilo lo que está allí, Sandra, ven, vamos, corramos, cojamos, busquemos, preguntemos, y parecíamos loras, corríamos por allí, por allá, nos buscábamos, jugábamos, nos encontrábamos, nos volvíamos a salir corriendo, y el Señor estaba allí como quietico mirando. Y de pronto, de todo lo que decíamos, de todo lo que preguntábamos, de todo lo que cogíamos, y le decía, Señor, ¿y esto cómo es? Señor, ¿y esto cómo es? Señor, ¿y esto cómo es? Comenzamos a escuchar que Él se ríe, y el Señor comienza a reírse a carcajadas. Él se ríe a carcajadas, hermano. Él se ríe a carcajadas. No veíamos su rostro, y esto no es una blasfemia. No veíamos su rostro, pero de alguna manera la expresión de esa luz cambiaba. De alguna forma veíamos como la silueta se extendía, como si tuviera una sonrisa de oreja a oreja, y escuchábamos cómo Él se reía. Él solamente se reía de lo que hacíamos, y nosotros estábamos completamente felices. Había un pasto que no es verde, por supuesto, es de un pasto que no le puedo decir de qué color es, pero ese prado tiene vida, y tiene tanta vida que a medida que nosotros caminábamos comenzamos a decir, mira, 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 mira cómo se mueve, porque cuando levantábamos el pie, el pasto, cuando poníamos el pie, el pasto hacía la forma de nuestro pie para que no se dañara, y cuando levantábamos el pie volvía a ordenarse, a arreglarse, quedaba como una alfombra. Todo tiene vida en el reino de los cielos. ¿Sabe lo que dice el Salmo 156:6? 156. Y todo lo que respire, alabe al Señor. En el cielo todo lo alaba. ¿Sabe por qué? Porque todo respira, porque todo tiene vida. Todo respira en el cielo. Todo es vivo. No hay ninguna cosa inerte, no hay ninguna obra de Dios inerte, y todo recobra más vida. Si en el infierno los sentidos están agudizados para el sufrimiento, imagínese para nosotros, que dice la Biblia que no moriremos, sino que viviremos juntamente con Él. Imagínese si ahora usted tiene vida. Denle la gloria a Dios. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Imagínese si usted y yo tenemos vida y sentimos, nos duele, reímos, lloramos, cantamos. Imagínese con una mayor porción de vida. ¿Sí? O sea, ¿sí ve que esto es de locos? La matemática de Dios es diferente a la tuya y a la mía. Mientras que la mía dice, pues si me hizo pues de malas, yo no voy a pedirle perdón. La matemática de Dios dice, perdónalo 70 veces 7, como para que pierda la cuenta y no me acuerde y siempre tenga que perdonar. La matemática de Dios funciona diferente. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios es hermoso. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Y entonces el prado tiene vida, y comenzamos a saltar. Vemos muchos árboles muy frondosos, y ningún árbol tenía sombra. Eso nos sorprendió.
Pero Señor, los árboles no tienen sombra. En el cielo no hay ningún lugar oscurecido, no hay rinconcitos. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Cuando una parejita se va por allá en la calle y va buscando el rinconcito, no se va a ir a orar, hermano. No está predicando uno con el otro. Algo malo está haciendo y ellos lo saben. ¿Sí o no? Ellos lo saben. Pero hay algo hermoso, es que así como el Señor dice, andad como hijos de luz, como si siempre estuviera de día, ¿cierto? Como hijos del día, así anda el Señor. No hay ningún lugar que tenga sombra, ni que esté oscurecido en el cielo. No hay nada que esconder, no hay nada. Todo está al descubierto. Mire lo que dice Apocalipsis ahí, el capítulo 21, el verso 23. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aleluya. La presencia de Dios ilumina todo el cielo, todo el reino de los cielos es iluminado por la presencia de Dios. Wow, todo el cielo es iluminado. Y si usted me preguntara qué es lo más hermoso que viene del cielo, y quiero decírselo porque es una de las preguntas más frecuentes. No se preocupe si tiene muchas dudas, eso nos pasa en todos los lugares. Pero si usted me pregunta qué es lo más hermoso que vi en el cielo, yo puedo decirle con toda certeza, con toda seguridad, sin duda, que lo más hermoso del cielo es Jesús. Aleluya. Puedo decirle que es lo más hermoso de la tierra y puedo decirle que es lo más hermoso en el cielo. Es el Señor Jesús. Sin Jesús el cielo no existe, sin la presencia del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo. Y entonces esos árboles tenían todos frutos, algunos frutos conocidos o medio conocidos, frutas grandes, todo es abundante. Cuando la Biblia habla de abundancia, quiero expresarles algo acerca de la abundancia. Y es que, bueno, aquí no hay nada como para expresarles, pero a ver, usted conoce un buen racimo de uvas, por ejemplo, unas uvas chilenas que cada uva es por ahí así de este tamaño, ¿sí? ¿Las conoce? ¿O aquí no se conocen? Bueno, en mi país hay tantas frutas que se conocen todas, allá hay de todo tipo de frutas. Pero bueno, hay unas uvas como así de grandes, ¿cierto? Son las más grandes que usted puede encontrar. En el cielo, cada uva tenía el tamaño de una naranja. Es abundante, hermano. O sea, yo no vi bananos en el cielo, pero si hay bananos en el cielo no va a ser la banana o el plátano, creo que le llaman ustedes acá, el plátano así pequeño, sino tremendo plátano. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar o de conocer lo que sucedió en Guatemala. ¿Cómo se llama la ciudad? Molonga, donde era extraordinario el tamaño de los frutos, ¿sí? De las cosechas que ellos recogían. Pues el cielo es 1000 veces una molonga, o sea, todo es abundante, abundante. Los frutos eran muy grandes, grandes. Y vimos un árbol que sobresalía sobre todos aquellos árboles. Consideramos que es el árbol que habla Apocalipsis 2 del verso 7, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Aun cuando el árbol de vida representa al propio Cristo, ¿cierto? Pero hay un árbol, o sea, anoche el Espíritu Santo me decía eso. Me decía que en el cielo
hay muchas representaciones del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está representado de muchas formas en el cielo. Una de ellas es el árbol de vida, porque representa al propio Cristo, pero hay un árbol especial, diferente. Creemos que es ese, junto a ese árbol iba andando un venadito, y cuando vemos el venado, todos le caemos al venado, porque a ver, el venado no lo vemos todos los días en Colombia. Realmente nunca lo habíamos visto, solo por televisión. Así es de que nosotros corremos hacia el venado, todos a coger el venado. Y el venado se queda quieto. Eso nos sorprendió sobremanera, porque saben, allí no hay muerte, allí no hay angustia, no hay instinto natural por preservar su vida, porque es que no la va a perder. Así es de que los animales se quedaban quietos, y el venado, pudimos ver varios venados en Oklahoma, ahora que estuvimos en Oklahoma, Estados Unidos, y tocaba era orar al Señor y pedirle que no salieran los benditos venados, porque en una avenida a mucha velocidad pasan en la noche y causan accidentes. Así es de que veíamos cruzar los venados y teníamos era que orar: Señor, Padre, guárdalos por allá en sus montes, que no salgan aquí sobre los carros. Pero yo nunca antes había visto un venado más que allí en el cielo. Así es de que fuimos y comenzamos a acariciarlo y a cogerlo por todo lado, los 7, y el venado estaba allí quietecito, no tuvo problema de dejarse tomar, de dejarse acariciar, no hubo ningún problema. Y entonces de pronto una de nosotras dice: mira esas flores que están allá, porque vemos un jardín espectacular al lado y lado, una serie de flores que cada flor es auténtica en el cielo. Cada flor es diferente, y no solo eso, cada pétalo de cada flor tiene un color diferente que no se repite. El Señor es diseñador. El Señor es creativo, el Señor es... Dios es sorprendente. Cada pétalo de cada flor es como su rostro. ¿Sabe por qué? Porque es irrepetible, es auténtico, es único. Usted puede ver a mi mamá y dicen que yo me parezco mucho a ella. Sin embargo, no soy 100% como ella. Me parezco mucho, pero no soy igual. ¿Cierto? No, Hugo ama a su suegra. Cada flor tiene un color diferente en su pétalo. Cada pétalo es diferente y cada flor es única. Uy, eso es extraordinario. Eso es extraordinario. O sea, hablamos de un Dios tan poderoso, y todas nos vamos a coger esas flores allí, y el Señor de pronto en medio de nuestras correrías por allá en el cielo y en nuestras carreras, el Señor de pronto decide, en medio de su risa, decide comenzar a caminar. Y siempre digo que ha sido una escena que me ha impactado sobremanera, porque cuando el Señor comienza a caminar, vemos cómo se cumple nuevamente el Salmo 156, que dice ¿qué? Y todo lo que respira, ¿qué? Alabe al Señor. ¿Alguien respira aquí? Por si de pronto, por si acaso, ¿alguien respira? Pues entonces lo que tienes que hacer es ¿qué? Pero es fácil alabarlo en la iglesia, hermano. Eso es fácil. Cuando todos decimos aleluya, eso es fácil alabarlo. Pero sabes, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, de lo que no salió tan bien, de la crisis, ¿qué tienes que hacer? Alábalo, 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 alábalo.
Y en el cielo, cuando el Señor comienza a caminar, vemos cómo el pasto se mueve alabándolo, cómo el venadito dobla sus paticas delanteras y levanta su cabecita y lo alaba, cómo un caballo blanco que andaba por allí dobla sus patas y lo alaba, como un centenar de pájaros, de aves, parece que al Señor le gustan mucho, habían muchas aves, detienen su vuelo, se paran en las copas de los árboles y comienzan a cantar, a alabar al Señor, y las flores se derriten en presencia del Señor y todo lo alaba, todo lo alaba, todo alaba al Señor. El reino de los cielos alaba continuamente al Señor, todo lo alaba, todo lo alaba. Las flores se derriten ante su presencia. Se derriten, literalmente se caen, así, como el buen enamorado después de que le dan el beso, pues se derrite. O la enamorada. Y una vez ellas caen, o sea, ellas se doblegan más bien ante el Señor, vuelven otra vez y se ponen en pie o paraditas. Y quedan derechitas otra vez todas ellas. No vimos en ese jardín flores marchitas. Todas expelían un aroma, una fragancia exquisita. Pero creo yo que no más exquisita que la fragancia de la cual leímos ayer, que producen, ¿quiénes? Nosotros. Dele la gloria a Dios. Nosotros, tú y yo. Y el Señor se asoma al jardín de la tierra y dice: ahí estás, hijo, ahí estás, hijo, ahí estás, hija. Oh santo, aleluya. El Señor se acerca y dice: qué bien, qué rico huele esa santidad, hijo. Huele esa santidad, hijita. Qué bien. Ahora, tengo que hablar a los meros machos de los que habla aquí mi esposo. Y es porque si algún varón acá se considera ridículo al hacer, bueno, si digo alguna palabra que a usted le suene extraño, yo hablo como cristiana en mi país, así de que no sé si algún término le suena diferente, en mi país suena bien. Sí, porque no sé si algún varón se siente ridículo al hacer cartitas de amor y dar flores y recitar poemas y cantar canciones y de pronto llevar un mariachi, una serenata, correr la silla, tomarla de la mano. ¿Me hago entender? Y alguno de ustedes de pronto puede decir: yo ya tengo 60 años, esas bobadas son para los muchachos, yo ya no, nada de esas cosas, eso ya. Quiero decirle que se convierta, hermano. Es verdad. Con amor y respeto se lo digo, pero conviértase. Si usted ni siquiera se acuerda que con esa vieja hermosa que tiene a su lado va a cumplir 50 años de casados, hermano, conviértase, arrepiéntase. Y le voy a explicar por qué. Y quiero que el Espíritu Santo le dé entendimiento por qué. Porque el más ridículo de todos, el más loco y el más apasionado de todos, se llama Jesús. Se llama Jesús. Jesús, mi Jesús. Él es un loco apasionado por ti, tan apasionado que dio todo. Todo, Él lo hizo todo. Es tan apasionado que cuando tú y yo nos sentimos solos y creemos que no estamos en la lista de nadie, Él es capaz de mandarnos un beso, de tomarnos de la mano, de decirnos: no te preocupes, aquí estoy, mi amor, levántate, de abrazarnos.
Él es el único capaz de desvelarse toda una noche para estar junto a tu cama cuidándote. Él es el único. Es un apasionado. Él se acuerda del día que naciste. Él tiene contados tus cabellos y los míos. ¿Acaso no es loco? Ese es el Jesús que yo vi en el cielo, ¿saben? Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Y cuando veíamos cómo las flores se derretían ante su presencia, se inclinaban, eso fue un espectáculo, o sea, eso era un espectáculo. Todo lo alaba. Y de pronto fuimos caminando con el Señor y vemos un río resplandeciente, un manantial, pero a lo lejos vemos un gran castillo, un lugar muy grande, y allí parece que estaba la presencia de Dios Padre. Nosotros no nos pudimos acercar allí. Habían muchos ángeles, un mar de cristal, como dice la escritura. En ese momento no sabíamos que la Biblia hablaba de todo esto, no lo comprendíamos. O sea, todo lo que les he testificado, yo no tenía ni idea, ni ninguno de nosotros, que todo esto estaba allí escrito en la palabra de Dios. La Biblia habla de cristal, y de ese mar se desprende un río, y así tal cual lo vimos, un río resplandeciente. Y cuando vimos ese río, todos dijimos: al río, y salimos corriendo, nos metimos al río sin saber, sí lo sabíamos, sin recordar que no sabíamos nadar. Sí, pero es que allí no hay temor. No hay temor, hermano. Hay completa libertad. Y nos metimos al río, y ¿saben qué hizo el Señor Jesús? Él se quedó allí parado, bravo. Dijo: ¿por qué se meten a mi río? Puro cuento, ¿cierto? No, el Señor Jesús se metió con nosotros al río. Y comenzamos a jugar. Yo no sé si a mis hijas sí les pasa que si las llevo a la piscina juegan con el agua y se tiran unas a otras el agua. Pues el Señor jugó igual con nosotros. Él se reía, Él estaba feliz, y nosotros más. Y jugábamos con el Señor en el agua, jugábamos con Él en el agua. Es más, sacó unas hojitas de papel y sus ángeles estaban junto a Él, y hicimos unos barquitos de papel y nos dijo que jugáramos a ver quién ganaba. Esto es verdad, hermanos. Y sus ángeles batían sus alas y su barquito llegó muy rápido. Hermano, mire, si hay alguien que considera en su corazón que esto es traído de los cabellos, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. ¿Por qué tengo que contar todo esto? Porque eso me hizo conocer a un Jesús diferente al que me habían predicado. Es un Jesús que es un brother, un amigo, el que está mano a mano contigo, el que te enamora todos los días. Ese es el Jesús del cual yo te quiero predicar. Es el que tú dices: Señor, quiero, y Él toma. Señor, toma. Señor, toma. Un día estaba yo atendiendo, eso no es del testimonio, un día estaba atendiendo yo en un consultorio médico unas pacientes, y hacía mucho frío, llovía demasiado. Y yo no había desayunado, estaba muy cansada, y le digo yo: Señor, yo siempre le digo así: Señor, consiénteme hoy. ¿Cómo me vas a consentir? Mándame un desayuno aquí, Señor. Yo no quiero salir a mojarme. Yo no me voy a ir a mojar, está haciendo mucho frío, Señor. ¿Sí? Listo, Señor, gracias, amén. Y una vez el paciente que atendí salió, cerró la puerta, y antes de llamar al siguiente me golpearon. Perdón, doctora,
es que le traje este desayuno. Señor, Él es hermoso, es espectacular. Eso a mí me conquistó. Y yo comienzo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y el pobre hombre dice: perdóneme, la ofendí. Y yo no podía ni hablar. Porque eso es lo que me enamora de mi Señor. Eso me enamora de mi Señor. Dios no es un hombre gruñón que está en un trono sentado mirando en qué oportunidad te va a castigar, en qué momento te pone la cascarita. No, no, de ninguna manera. Mira, joven, no hay nada en el mundo, no hay nada que el mundo te pueda ofrecer que se compare a estar en la presencia del Señor. Nada, hermano, nada, joven, nada, nada, no hay nada. Un cachito te dura pocos minutos. Una relación ilícita te dura pocos minutos. Un amigo te puede durar pocos minutos, pero la relación con Jesús es duradera y vale la pena. Jugamos en el río, tomábamos los peces en las manos, los sacábamos del agua y no quedaban pescados, eran peces, no habían muerto, estaban vivos. Los peces tenían como un arco iris dentro de su piel, tenía una serie de tornasoles de diferentes tonalidades dentro de su piel, y los tomábamos, los mirábamos, los observábamos más o menos con lupa, ¿cierto? Por todo lado el pobre pez, pero lo volvíamos a meter y el pez continuaba su curso. No moría, no trataba de escapar, se quedaba quietecito allí. Había un puente en forma de arco que atravesaba ese río. Y cuando el Señor nos dijo que siguiéramos, nos hizo esta señal, nosotros como que lo pensamos antes de subir: Señor, no vaya sea que te dañemos ese puente, está tan lindo, era tan hermoso que lo dudamos. O sea, nos quedamos allí parados y el Señor, vamos, y nosotros allí quietos, porque era espectacular. Tenía todas las piedras preciosas, o bueno, no todas, tal vez todas, no lo sé, pero muchas piedras preciosas, quiero decir, de las que habla la Biblia, Apocalipsis 21. Y todas esas piedras eran relucientes. Ahora, las piedras preciosas en el cielo no son tan diminutas como las de nuestras argollas y esas cosas, no son así, son gigantes. Son rocas del tamaño de una roca, piedras hermosas. Y cuando pasamos el puente, cuando estuvimos en la parte de más arriba, pudimos ver hacia lo lejos la Nueva Jerusalén, y hacia allá nos condujo el Señor. Llegamos a la Nueva Jerusalén y vemos una ciudad asentada, una ciudad en oro, donde era una construcción como si hubiera sido hecha por hombres, pero la Biblia dice que no es una ciudad hecha por hombres, sino que tiene un arquitecto. Su arquitecto es Dios. Otra profesión del Señor es arquitecto, para que vayan conociendo su hoja de vida. Es arquitecto también. Y él, diseñador de interiores, decorador, en fin. Cuando llegamos a esa Nueva Jerusalén, vimos que cada casa, cada mansión, cada lugar tiene el nombre enfrente a quien le va a pertenecer. El dueño. ¡Wow! Lindo, ¿no? Así aquí se dice que es suave. En mi país no. Pero tiene el nombre a quien le va a pertenecer. Hay toda una herencia en el reino de los cielos para los hijos. Pudimos entrar a esas moradas. Cuando el Señor iba a ascender, dice que Él se va a ir y va a ir a preparar ¿qué? Moradas para nosotros.
Y esas moradas, esos materiales de construcción para esas moradas, los proporcionamos nosotros mismos a través de lo que hacemos aquí en la tierra. Y saben, hay algo que acelera la construcción de esas casas. ¿Saben qué es? Ganar almas. Ganar almas, hermano. Ganar almas. Un día estábamos en Guatemala antes de salir a un evento y Lupe le dice al Señor: Señor, quiero hacer lo que tú quieras en esta Expofe Latina. Quiero agradarte. Y el Señor le dice entonces: Lupe, quiero que me hagan hoy rico. Y entonces ella le dice: Señor, pero nosotros ¿cómo te vamos a hacer ricos? Lupe, quiero que me hagan hoy rico. Señor, pero no trajimos tanto dinero como para hacerte rico. Tenemos nuestras maletas aquí, simplemente, ¿cómo te vamos a hacer rico? Y el Señor le dice: ganen almas. Las almas son mi riqueza. Pudimos entrar a esas moradas y ver todo lo que había en ellas, el recuerdo o lo que vimos, lo que recuerdo es que recorrimos todo el lugar, reíamos, hablábamos, era como mira lo que hay allí, mira lo que hay allá, mira lo que hay acá. Pero una vez salimos, perdimos el recuerdo de lo que vimos, de cada cosa que había allí. Lo único es que sí sabemos que no había televisión, ni celulares, ni wifi, nada de esas cosas, porque allí se va a alabar al Señor, amén. No hay ningún tipo de distracción. Solamente tenemos el recuerdo de una cosa que vimos en el cielo dentro de esas moradas, y fueron fotos. Habían fotos desde antes de estar allí en el cielo, o de lo que había sido nuestra vida antes del cielo, pero también habían fotos del futuro, eventos futuros para nuestras vidas. Así fue como vimos una pareja de matrimonio que aún no se había casado, y sabemos que esa es la voluntad perfecta de Dios. Amén. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Cada cual debemos andar en su camino y así alcanzaremos o iremos en su voluntad perfecta. Pudimos ver allá en el reino de los cielos 3 libros. Uno fue, salimos de la ciudad, vimos 3 libros. Uno era una Biblia gigante. La Biblia era tan grande, todos los libros eran muy grandes, de manera que teníamos que caminar para pasar una hoja a la otra. Eran muy grandes, estaban puestos sobre unas columnas, todas las columnas contorneadas en piedras preciosas. Y cuando veíamos esa Biblia de una manera sorprendente, toda ella era en oro, toda su pasta, su lomo, sus hojas, sus letras. Sin embargo, toda ella se podía leer. Se podían diferenciar las letras, los números, todo. La vimos como si fuera una Biblia aquí en la tierra, como esta Biblia. La vimos de esa manera, así la vimos. Y pudimos ver allí otro, el libro de los Hechos, y el otro, el tercer libro, el libro de la vida. Mire lo que dice Apocalipsis respecto a los libros. Los libros tendrán su trascendencia en eventos futuros, de los cuales no vamos a hablar hoy, pero dice Apocalipsis 20, el verso 12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Y dice, y los libros, fíjese que está en plural, los libros, hay más de uno. Los libros fueron ¿qué? Fueron abiertos. ¿Están cansados? ¿Nos vamos o seguimos? Ah, bueno, listo. Entonces dice, los libros fueron abiertos. Dice, y otro libro fue abierto. Hay varios, ¿cierto? El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
Mire lo que dice el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí quiero compartirles dos cosas. Una, el libro de la vida está escrito como en renglones. Es un libro a rayas o que tiene renglones. Es un libro enumerado, cada una de sus páginas y cada uno de los renglones que en él hay. Los nombres que están escritos allí o inscritos allí no son los mismos nombres con los que se nos llama en la tierra, son nombres nuevos. Pero sí, cada uno podrá identificar su nombre allí en el reino de los cielos. Vimos que habían espacios que habían sido borrados, porque cuando de pronto usted escribe fuerte y borra, queda la marca. Así lo vimos, quedó la marca, la seña de que había sido utilizado ese espacio. Y pudimos ver que le faltaban pocas hojas a los libros, así es de que eso anuncia una venida próxima del Señor. Pocas hojas faltaban por llenarse. Aleluya. Y entonces le preguntamos al Señor, ¿qué significa esto? El Señor nos dice, mira, cuando una persona se aparta de mi camino, es borrado su nombre del libro de la vida. Y esto es bíblico. Dígale al que tiene a su lado, Dios tiene lápiz, pero también borrador. Si inscribe el nombre en el libro de la vida, ¿tiene qué? Lápiz para inscribir. Mire lo que dice Éxodo 32. Gloria a Dios. ¿Está siendo entendida la palabra? Esto es más importante que usted lo entienda que cualquier otra cosa. Éxodo 32 dice, te ruego pues ahora. ¿Quién estaba hablando? Moisés. Él estaba poniéndose a favor del pueblo, diciéndole al Señor que por favor tuviera misericordia. Dice, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ¿qué? ¿Y si no, qué? Bórrame. Aquí dice ráeme. En la Valera que tengo yo dice bórrame. Y si no, bórrame o ráeme o quítame de mi libro. Perdón. Sí. Dice, y si no, bórrame del libro que has escrito. Dice el 33, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese quitaré, raeré o borraré yo de mi libro. Está asegurando que efectivamente hay un libro, está asegurando que es escrito, ¿cierto? O que se inscribe allí, pero también asegura que el borrador de Dios se activa cuando hay pecado. Y el lápiz se activa cuando hay arrepentimiento. El milagro de la salvación es algo sorprendente, es algo extraordinario, es algo sobrenatural. Y parte de ese milagro es que nuestro nombre esté inscrito en el reino de los cielos. Por favor, que ahora tengamos una marca que diga propiedad de Cristo. Eso es un milagro sobrenatural. Y en el cielo vimos que habían espacios que habían sido borrados, y el Señor nos dijo que esos nombres habían sido quitados de allí porque esas personas se habían apartado de Él. Pero hay algo maravilloso, y es que Él dijo, sin embargo, yo tengo misericordia y espero hasta el último momento. Eso es hermoso, porque Él es Dios. Él podía usar todos los renglones, Él podía llenar todas las páginas. A ver, si me queda espacio, pues ahí te tengo en cuenta. De pronto te vuelvo a meter en mi libro, de pronto. Pero no, Él es sin resentimientos, es misericordia.
y simplemente quiere y espera que nos arrepintamos. Dice la Biblia que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Aleluya, que seamos salvos. Salvos, 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 salvos. Aleluya. Hermano, por eso es urgente que usted se santifique. La Biblia dice: el que se crea santo, santifíquese más. Purifíquese, límpiese. Y si usted o yo cometemos alguna falta, algún pecado delante del Señor, corramos urgente a su presencia a limpiarnos. Corramos urgente, urgente, urgente. No deje pasar los días, no deje pasar el tiempo. Y vimos allí otro libro, así de que la oración, bueno, antes de eso, la oración que usted hace tiene mucho poder. Es necesario decirle al Señor que seamos inscritos en el libro de los cielos. Sin embargo, hay algo que trabajamos mucho en evangelismo allí en Colombia, y es el hecho de hacerle entender a la gente que no es simplemente pronunciar unas palabras y ya, sino que se necesita un cambio de naturaleza. Hay algunos que evangelizan y simplemente dicen: mira, el Señor te quiere perdonar, haz esta oración, haz esta oración, a ver, repite conmigo. No importa si el hombre entendió o no entendió, si quiere, si no quiere, haz esta oración, haz esta oración. Y lo repitió como un lorito, pero tal vez hizo falta impartir del Espíritu Santo, que se abriera el entendimiento en esa persona para que realmente hubiera nacido de nuevo y suceda ese milagro de salvación. Amén. Vimos otro libro que es el libro de quiero compartirles algo aquí. Recuerdo del testimonio de Catherine Mary Baxter. Ella habla del cuerpo de Cristo. Dice que vio un cuerpo, una figura corporal. Y dice que cuando había un nuevo convertido, los ángeles, esto me parece extraordinario, los ángeles tomaban el libro del que les voy a hablar, el libro de los Hechos, tomaban un pomo y lo mojaban con la sangre de Jesús. Y ellos tomaban el pomo y comenzaban a limpiar el libro de los Hechos. Y a medida que ellos mojaban con la sangre de Jesús, ese libro iba siendo limpio, se ponía blanco, las hojas se cambiaban, ya era limpio. Y una vez estaba así, se escribía el nuevo nombre, el nombre de ese redimido, y ellos trasladaban esto al cuerpo de Cristo. Uy, eso es hermoso, eso es sobrenatural, hermano. Aleluya, Padre. Dios tiene cuidado de ti y de mí. Y vimos el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos están escritas, como dijo mi esposo, 3 cosas. Están escritas nuestras palabras, están escritos nuestros pensamientos, pero además están escritas nuestras acciones. Casi nada, ¿cierto? No hay nada que se escape del dominio de Dios. No hay nada que se escape. Allí están escritas en ese libro las cosas buenas, pero también las malas. Lo que haces a la luz de todos, pero también lo que hiciste en lo oculto. Todo está escrito allí. Todo, en absoluto. Todo lo que pensaste, todo. La única manera de borrar ese expediente es como te lo acabo de decir. Es cuando vienes al Señor, ese expediente es completamente cambiado. Creo que todas ellas, antes de venir al Señor, todas ellas, hablando de las obras, son vergonzosas. Si se abriera ese expediente, creo que hay demasiadas cosas que ni siquiera nosotros recordaríamos, pero que el Señor nos podría expresar: tal día, tal hora, en tal fecha, hiciste, dijiste, pensaste tal cosa. Y el Señor entonces los juzgará por todo lo que se haya inscrito en esos libros. Pero cuando venimos al Señor, el Señor, que es tan bello, limpia ese expediente. Nos da un nombre nuevo y nos da un libro nuevo. Comenzamos una vida en Él. Ahora, luego de encontrar al Señor y de llegar al Señor, cuando ese libro es manchado, tienes que correr.
Tienes que correr a ponerte a cuentas con Dios, a ponerte en paz con el Señor. Aleluya. Es el libro de la vida y el libro de los hechos. Detallado es el libro de los hechos. Había unos ángeles que estaban junto a esos libros y llegamos a un lugar donde se escuchaban las voces, los pensamientos. Se sabía todo lo que ocurría en la tierra, pero no era como un masacote allí de cosas, sino que se escuchaba de manera sorprendente todo con claridad. Y los ángeles escribían todo. Los ángeles escribían, todo. Ahora tú pensarás, pero ¿cómo es posible eso? A ver, si la Biblia dice que no se cae una hoja de un árbol sin que sea su voluntad. A ver, si el árbol se mueve así, no es porque Él quiso, es porque Dios dijo que se moviera así. Y se le cayeron las hojas y Dios dijo, es tiempo que se caigan las hojas, porque así es lo que dice la Biblia. Si tiene contados nuestros cabellos, esta mañana dijo menos 20, pero tranquila hija, más 40. Así es Él. O sea, ¿cuál madre de las que están aquí presentes o cuál padre le ha contado los cabellos a sus hijos? Por más que lo ame, usted no lo hace, ¿cierto? Yo tampoco. Esto habla de la soberanía de Dios. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnisapiente, omnipresente. Todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce, todo lo ve, está en todas partes. Amén. Vimos allí en el reino de los cielos también 4 personajes bíblicos. 5 realmente. El primero, el Señor Jesús. Pero después del Señor Jesús pudimos ver a un hombre, a David. Y David dice la Biblia que es de hermoso parecer, así como mi esposo. Bueno, mi esposo un poco más, pero grande, fornido, corpulento. Pero la Biblia dice que era de hermoso parecer. O sea, el tipo era un tipazo. Y ahí en el cielo, este hombre nos causaba gracia, nos causaba risa, porque parecía un saltarín, un caucho. Y él brincaba, saltaba, no se podía estar como quieto, tenía mucha pila, él saltaba, él brincaba, él se movía, él no se estaba quieto. Tenía una sonrisa que como que se le salía del rostro, reflejaba una alegría. Él se tomaba su manto y saltaba y brincaba y saltaba y gritaba y hacía de todo. El rey David. Vimos a Abraham y Abraham nos reflejaba mucha ternura. Abraham tenía su cabello como si fueran filamentos de hielo. Tenía un peinado exótico. Y él, sí, lo tenía así como paradito, como para allá. Yo no sé cómo era que lo tenía. Pero este hombre tenía unos ojos que reflejaban mucha ternura. Su mirada era de mucha paz. Abraham nos dijo que el Señor pronto vendría a la tierra. Vimos a Job y cuando vimos a Job lo vimos completamente sano, un hombre restaurado, no tenía nada, no le pasaba nada. Y el Señor mira a Danilo y como les testifiqué, Dios había sanado de una enfermedad muy similar a Danilo. Y el Señor le dice, Job, te presento mi pequeño Job. Y pone la mano sobre el hombro de Danilo. Cuando tuvimos la experiencia, fíjese, hacía unos pocos meses que el Señor había sanado a Danilo y a él le había quedado la marca en todo su cuerpo de la enfermedad. Él tenía cicatrices y manchas en todo el cuerpo, de punta a pasta, todo. Y el Señor en la experiencia le dijo, cuando tú estés predicando, cuando tú hablas, cuando tú compartas este testimonio, vas a estar limpio. Y así fue.
2 años después, él no tenía ninguna marca en su cuerpo y su piel estaba totalmente restaurada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vimos a una mujer. Esa mujer estaba en un lugar especial. Lo primero que vemos son muchos niños. Los niños salen a correr hacia donde estamos. Vemos muchos niños y todos esos niños, esto fue otra escena extraordinaria que a mí eso me impacta. Vienen todos los niños, hagamos de cuenta que todos ustedes son niños. Eran más, pero digamos que son ustedes, este número de personas, quiero decir. Y nosotros vamos caminando, hablando con el Señor y diciendo y preguntando y cogiendo, cuando de pronto vemos una cantidad de niños, como si todos ustedes se pararan de las sillas y se vinieran contra mí. Una tracalada de niños que eran muchos más, era como un estadio. Y todos ellos, cuando ven al Señor, era como si alguien les hubiera dicho: llegó el Señor, llegó Jesús. Y todos ellos salen a correr donde está el Señor, todos chiquititos que apenas comenzaban a caminar, niños que ya eran casi adolescentes, todos corrían. Jesús extendía en algunos sus manitos, corrían. Y cuando el Señor vio que los niños iban hacia Él, Él no se quedó allí quieto, a ver, cuidado, no me cojas del manto, no, ten cuidado conmigo, por favor. Sino que Él, como que si se hubiera olvidado de nosotros, aunque Él nunca se olvida, pero Él nos dejó allá y tal vez dijo: estos son más grandecitos, dejémoslos ahí. Y Él se fue a encontrarse con ellos. Y Él salió a correr a encontrarse con ellos y ¡fum! Toda esa tracalada de niños se le va encima y caen al pasto y se hizo una montaña de niños, así tal cual, literal, una montaña de niños. Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 santo. Y los niños comienzan a sonreír, a jugar con el Señor. Y el Señor los peina. El Señor les cogía la carita. El Señor les ajustaba su manto. El Señor los tomaba de la mano. El Señor los alzaba. El Señor los bajaba. A todos comenzó a consentirlos. A este lo cogía de aquí. A este le hacía así. A este le sonreía. A este lo mimaba. A este le daba un beso en la frente. A todos sin excepción. Y pasó un tiempo, no sé qué tiempo pasaría allí. Bueno, el tiempo no pasa, dice el pastor. No sé qué tiempo pasaría allí. Pero Él tuvo tiempo, tuvo espacio para todos. Todos estaban felices. No había ningún niño que se estuviera quejando. No había ningún niño enfermo. No había ningún niño que estuviera diciendo: me pisaron, mire. No, todos estaban felices. Y el Señor jugó con todos. Y el Señor dijo algo que quiero que usted pare bien la oreja, hermano. El Señor los consiente a todos y dice: dile a los padres en la tierra, escúcheme, padres, y los futuros padres también, y madres. Nos dice el Señor, después de jugar con todos, voltea a mirarnos y nos dice: diles a los padres que si no tienen, que el tiempo que no pasen con sus hijos, yo se los demandaré. Y nos dijo: si los padres en la tierra no tienen tiempo para sus hijos, yo sí. Tenga cuidado, hermano. El Señor demandará el tiempo que pasemos con nuestros hijos. Cada hijo que Dios nos ha dado es un tesoro que tenemos que cuidar.
En el cielo había un especial cuidado con los niños, un especial y estricto cuidado con los niños, hermano. Ahora más tarde seguiremos hablando de ellos, pero había un estricto cuidado con los niños. Es más o menos que son la niña de tus ojos, es que cuidadito te vas a meter con uno de ellos, y así sucede en la tierra. Ten cuidado de decirle a tus hijos palabras como: oye, tonto, no seas bobo, no sirves. ¡Ey, quítate de ahí! Bueno para nada. Ten cuidado, hermano. Es como si te estuvieras metiendo con el Señor. Ten cuidado. Estaba diciéndoles que llegamos a un lugar donde habían muchos niños. Y todos estos niños, luego de jugar con el Señor y de tener ese tiempo de juego con el Señor, vimos cómo cada uno era trasladado hacia un lugar, era conducido hacia un lugar por los ángeles, un lugar al que no fuimos, pero eran llevados a cierto lugar. Ese lugar, nos decía el Señor, que era un lugar de enseñanza. En el cielo a los niños se les enseña la palabra de Dios. Se les enseñan cánticos espirituales para alabar al Rey. Todos los niños que estaban allí le dijimos al Señor: Señor, estos niños, ¿quiénes son? Esos niños han muerto y son los que han muerto y están en el cielo. Los niños siguen creciendo en el cielo. Los niños siguen creciendo en el cielo. Al parecer hasta una edad adulta. Tienen una edad cronológica como la que debieran tener aquí en la tierra. ¿Y por qué lo digo? Porque allí, mientras estaban todos esos niños, vimos unos ángeles que iban con unos bebés muy pequeños en los brazos. Y ellos los presentaban ante el Señor y los llevaban a este lugar de enseñanza. Y le dijimos: Señor, ¿quiénes son estos niños? ¿Acaso son los niños que pronto van a nacer en la tierra? Y el Señor nos dijo: no, estos son todos los niños que diariamente son abortados en la tierra, nos dijo Él. Si sus padres no los aman, yo sí, dijo el Señor, son míos. Y en ese momento el Señor nos dijo: todos los niños que son entregados a cultos satánicos, que son sacrificados, todos los niños que mueren de pocos días a causa de un accidente, de qué sé yo, dice el Señor, ellos vienen al cielo, son míos y me pertenecen. Los niños que son sacrificados en cultos y en ritos no son de Satanás, no son de Satanás, son del Señor. Gloria a Dios por eso, aleluya. Alabado sea su nombre, Señor. Gloria a Dios. Quiero que vaya al Salmo 139. Al verso 16, porque los niños que diariamente son abortados en la tierra incluye aquellos niños que son abortados espontáneamente. Sus mamás tuvieron algún conflicto en el embarazo, un accidente, una enfermedad, algo que ocasionó un aborto involuntario. Esos niños van al cielo. Pero también aquellos niños que son abortados porque sus padres así lo desean, porque no quieren tenerlos, son asesinados. Esos bebés están en el cielo vivos. Están en el cielo vivos. Mire lo que dice el Salmo 139, el verso 16. Dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El embrión es mucho antes que el feto. El embrión apenas, o más bien el feto ya está formado, ¿cierto? Es un bebé de unos 2-3 meses que ya tiene
la formación realmente a partir del tercer mes, pero mucho antes está el embrión. El embrión es apenas esa masa, esa cosa ahí que dice la gente que no tiene vida y que pueden acabar con ella. Pero esa cosa que dice la gente es, tal vez le hace falta mucha formación física, pero tiene alma y tiene espíritu y su cuerpo está en desarrollo. Así es de que es un ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios. Incluso puede ser un grupo de células que apenas comienza a hacer sus divisiones celulares. Ese grupo de células tiene vida, tiene alma, tiene cuerpo y tiene espíritu. Y ni tú ni yo tenemos derecho a acabar con ella. Eso es una postura de la iglesia que no se puede cambiar, hermanos. No se puede cambiar. El aborto inducido es asesinato bajo cualquier punto de vista. Es asesinato. Y fíjese lo que está diciendo la Biblia: mi embrión vieron tus ojos. Ese grupo de células, esa cosa que dice la gente que es, eso tan pequeñito tiene una relación directa con Dios. Ve los ojos de Dios. Está en relación directa con el Señor. Así es de que tengamos cuidado, hermanos. El Señor también vino a perdonar a aquellas mujeres que han permitido este tipo de abortos. Lamentablemente hay muchas que tienen como método de planificación el aborto. Hay muchas. Pero el Señor hoy también quiere restaurar eso en las mujeres. Cuando estábamos allí sucedió que 3 de mis compañeros, 2 que ya eran casados y otro soltero en el momento, cuando el Señor nos habla acerca del aborto y nos dice estas cosas, entonces mi compañera Lupe con su esposo dicen: Señor, perdóname. Quiero hacerte una pregunta, Señor. ¿Tú sabes lo que pasó? Ellos habían provocado un aborto antes de conocer al Señor. Y le preguntan al Señor qué sucede con ese bebé. Y cuando el Señor escucha la pregunta de ellos, entonces en medio de esa multitud de niños comienza a correrse. Y viene un ángel con un niño que tenía la edad cronológica que debía tener su hijo. Y el niño está de espaldas mirando hacia el otro lado junto con el ángel. Y ellos junto con nosotros vemos la siguiente escena. El Señor le dice a Lupe que se quede allí de pie, que no puede pasar a cogerlo, a tomarlo en sus brazos. Pero el niño está con el ángel tomado de la mano y el bebé, que ya caminaba, le dice: pronto vienen papito y mamita. Y el ángel le voltea a ver y le dice: sí, pronto vienen. Y Ariel había tenido una situación semejante y vemos cómo viene corriendo una niña que lo abraza. La situación fue diferente, no sabemos por qué. Pero la niña viene corriendo y tan pronto lo ve, lo abraza, le da un beso y le dice: papá. Ariel siempre dice algo que a mí me estremece, y es que él dice que lo más tremendo de todo es que su niña no tenía rencor, no tenía resentimiento y solo tuvo una palabra de amor y pudo darle un beso. Eso fue algo hermoso. Mi mami había perdido un niño también y eso había sido una situación muy difícil para ella. Y yo le dije: Señor, ¿y mi hermanito dónde está? Y él me dice: aquí está, tranquila, aquí está. Pero como yo no era mamá, no le pedí que me lo mostrara. Simplemente dije: qué bueno, aquí está.
allí en el cielo había una mujer, y ese es el cuarto personaje bíblico que conocimos, era María. María al parecer cumple como esas funciones, esas labores, puesto que allí no hay trabajos, esas funciones de enseñanza. Al parecer ella está allí como encargada de esa labor con los niños. Los niños allí no son cuidados porque no necesitan cuidado como tal, son enseñados, son adiestrados para alabanza al Señor. Y habían tantos niños tan hermosos y estaban muchos de ellos junto a María. Ella estaba como enseñándoles, y cuando la vimos de lejos no sabíamos quién era, puesto que era una mujer muy joven. Esa es una excelente noticia que les tengo en esta noche, ¿saben? Todos vamos a ser rejuvenecidos en el cielo. Eso es extraordinario. ¿A cuántos les gusta? Sin dietas y sin cirugías. Eso es extraordinario, ¿no le parece? A veces nos matamos la cabeza, mujeres, y esto es en serio. Nos matamos la cabeza para vernos mejor, y al que tenemos que recurrir es al dueño, al creador. Es al creador. Porque la Biblia dice, por ejemplo, que el corazón alegre hermosea el rostro, que su palabra es medicina para nuestros huesos. ¿Sí? Recurre al creador y verás, no te acabes la cabeza. En el cielo todos vamos a ser rejuvenecidos. Cuando vimos a David, cuando vimos a Abraham, cuando vimos a Job, cuando vimos a María, todos eran jovencitos. Jovencitos. María se veía como una niña de unos 15 años, con su piel tersa, suave, delicada, no tenía arrugas. Todos ellos, según la Biblia, murieron siendo ya mayores. La Biblia no registra de qué edad murió María, pero sí murió siendo muy mayor. Pero allí parecía una niña. Todos son rejuvenecidos. ¿Por qué? Porque el Señor desea que con toda la fuerza de nuestra juventud podamos alabarlo. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Con todas nuestras fuerzas Él desea que lo alabemos. Imagínese usted en el cielo con semejantes banquetes de gozo, de alegría, de danza, de pandero, y usted, ay Señor, ay no, ay. La columna, Señor. No se puede, hermano. Aquel que tuvo un defecto físico aquí en la tierra, o que sufrió, por ejemplo, algún accidente y ya no pudo volver a caminar, o que le faltó un brazo, un ojo, alguna discapacidad, allí en el cielo no va a estar así en esa condición, y va a estar completamente sano, completamente rejuvenecido. Cuando la Biblia habla de 24 ancianos, no son ancianos de que, mejor dicho, ya están muy viejitos, sino son ancianos en conocimiento. Pero todos vamos a ser rejuvenecidos. La Biblia dice que los jóvenes son los que sacan la muerte de la iglesia. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Que en los jóvenes o en la juventud está la fuerza. Él quiere que con ese vigor nosotros le adoremos por la eternidad. María no tenía un trono, ella no estaba montada en ¿cómo se dice? Un gran sillón con perlas, con diamantes, con, qué sé yo, un niño alzado, coronas. Nadie la honraba, nadie la veneraba, nadie le adoraba, nadie le entregaba flores, nadie le hacía encargos, sino que ella estaba hermosa. Ella estaba con un vestido blanco resplandeciente, un manto blanco resplandeciente como todos, una mujer muy radiante, pero nadie le rendía culto.
Cuando nos acercamos y le preguntamos, Señor, ¿pero quién es esa mujer? El Señor nos dijo, ella es María, quien fue mi madre en la tierra. Y nos sorprendimos al verla. Y cuando nos acercamos, lo primero que hace María es postrarse ante el Señor. ¿Saben? María también tuvo que comprar su boleto de entrada al cielo. El boleto lo obtuvo reconociendo a su Hijo Jesucristo como su Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria sea a Dios. Y María estaba allí. Pudimos, esto es algo hermoso también. Luego de salir de allí, de toda esa faena con los niños, fue un tiempo bien hermoso, bien especial. Pero luego de salir de allí, llegamos a un lugar donde habían unos montecitos, unos montes pequeños, como de esta altura. Y íbamos caminando con el Señor. Y el Señor nos había entregado unos panderos de oro, unos panderos pequeños. Y nosotros comenzamos a cantar. Si hay algo que nos ha gustado es cantar al Señor. Todas esas canciones, esos coros viejitos pero sabrosos. Todos esos que declaran palabra, todos esos coros que son poderosos. Y cuando íbamos caminando con el Señor, entonces comenzamos a cantar una canción que dice: mi amado viene saltando, sobre los montes viene brincando. Tú eres la rosa de Sarón, tú eres el lirio de los valles. Mi amado viene saltando, sobre los montes viene brincando. Mi amado viene saltando, sobre los montes viene brincando. Tú eres la rosa de Sarón, tú eres el lirio de los valles. Y tomábamos el pandero y cantábamos. Y mi Señor comienza a danzar. Sobre los montes comienza a saltar. Mi amado viene saltando, sobre los montes viene brincando. Y él tomaba su manto y lo levantaba un poquito y comenzaba a saltar sobre esos montes. Se subía y se bajaba y volvía a danzar mientras tocábamos el pandero. Tú eres la rosa de Sarón, tú eres el lirio de los valles. Y mi amado saltaba sobre los montes, mi amado brincaba sobre los montes, mi amado danzaba sobre esos montes, hermano, porque Él se goza con la alabanza de su pueblo, Él se goza con la alabanza del pueblo. Mi amado saltaba, brincaba y se gozaba allí con su expresión de pastel, de sonrisa, con su cara de sol así grande, gigante, qué hermoso. Y luego de cantar allí, de verlo él danzar, pasamos a un lugar donde habían muchos redimidos. Y cuando estábamos caminando con él, los redimidos tenían palmas de olivo, como cuando fue la entrada triunfal de Jesús, y entonces ellos alababan al Señor con esas palmas, alababan al Señor con esas palmas y gritaban: Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana, Hosana al que viene. Y las palmas destilaban aceite, aceite que caía sobre el Señor Jesús, destilaban aceite en un momento maravilloso. Desde cualquier lugar donde estuviéramos en el cielo veíamos una gran cruz. De cualquier extremo del cielo la podíamos ver.
¿Sabes? Nadie se hincaba ante la cruz, ni nadie la tenía cargada. No es un monumento de idolatría, pero ¿sabes? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se recuerda el sacrificio del Señor Jesús. Nadie puede olvidar el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Así es de que esa cruz estaba allí puesta, allí en el cielo. La veíamos desde cualquier lugar donde estuviéramos. Y continuábamos corriendo con el Señor por el cielo y nos llevó a un lugar donde serán las bodas del Cordero, aquel evento futuro que tan anhelado por todos nosotros, por todos aquellos que iremos y partiremos con Él. Y en aquellas bodas entramos a un gran salón de recepciones, un salón espectacular, hermoso, limpio, impecable, supremamente elegante. Había una mesa gigante que se extendía y no veíamos su fin, sillas al lado y lado, cada silla tenía el nombre a quien le pertenece. O sea, usted el lugar ya lo tiene reservado. Había un trono grande y uno más pequeño al comienzo, y había todo el menaje, estaba listo, estaba preparado todo ya. Y de pronto vemos que un ángel viene y quita una silla de allí y se la lleva. Y le decimos: Señor, ¿por qué ese ángel se llevó esa silla? Y el Señor dice: este es uno que se aparta de mí. Y cuando alguien se aparta del Señor, pierde toda herencia en el reino de los cielos. Toda herencia, hermano, en el reino de los cielos. Vimos sobre la mesa uvas, pastor. Vimos sobre la mesa maná. Es más, pudimos tomar una de las uvas y comer los 7 de ellas, porque eran tan grandes, como les dije esta mañana, cada una como del tamaño de una naranja, que los 7 comimos de esa uva. Había maná, así es de que hay comida, vamos a comer. Cena que se respete, tiene comida. Vamos a comer en el cielo. Hay un versículo de la Biblia que a mí me fascina, y es el que dice Eclesiastés, el 2:24, dice: no hay cosa mejor para el hombre que comer y beber. Wow. Y gozar del fruto de su trabajo. He visto que esto también procede ¿de quién? De la mano de Dios. Dígame si no. Y si lo escribió el Señor es porque a Él también le gusta comer. Y dice que gozar del trabajo, o sea, que el hombre coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Pero ese trabajo no solamente es el del sudor de la frente, así que usted, mejor dicho, trabaja todos los días, sino que también ha sido del trabajo en Dios, del trabajo en la obra, del trabajo para su reino. Y usted y yo vamos a gozar y a comer y a beber también de ese trabajo en el reino de los cielos con Él, amén. Hay unas bodas que han sido preparadas. El esposo ya está listo para recibir a su novia, y pudimos ver galardones, coronas en bandejas adornadas, los ángeles dispuestos, listos para ese evento que pronto vendrá. Pudimos ir también a un lugar que nosotros le llamamos el salón de costura, y allí en el salón de costura, ese nombre fue puesto por nosotros, ese salón de costura, hay muchas personas que han muerto y que han muerto y que están viviendo con el Señor, que están en el reino de los cielos. Y esas personas están allí bordando los mantos para nosotros. Los mantos de todos aquellos que se convierten a diario,
los mantos de todos aquellos que deseamos, que queremos, que anhelamos estar en la presencia del Señor. Saben, cada manto es bordado a mano, todos son bordados a mano. Su manto, le aseguro que a mí no me van a entregar el de la pastora ni el del pastor a Hugo, sino cada uno tendrá su manto a su medida. No le quedará corto ni chico, no le quedará ancho ni angosto, no le quedará pequeño, tallado, suelto, cójamele aquí, bájemele aquí, súbamele acá, no, sino que estará a su medida, estará a su gusto, estará para usted especialmente diseñado. Cada manto tiene bordado el nombre aquí en esta parte, el nombre de cada uno de nosotros, y era algo hermoso ver este lugar, porque cada uno iba dando una puntada con agujas e hilos en oro y daba un gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, te alabamos Señor, y alababan al Señor con cada puntada que daban en esos mantos. Vimos realmente que habían muchos, estaban preparados, la gente corría con esas telas hermosas y había un hombre que iba corriendo con esas telas preciosas, blancas, resplandecientes, y cuando él ve al Señor, igual que todos, cuando ellos ven al Señor, todos se inclinan ante él. Y cuando el Señor lo ve, le hace esta seña, le dice que se acerque y le dice, dime para qué son esas telas. Y el hombre le hace una cara como, Señor, tú ya lo sabes. Pero él le dice, dime para qué son. Y él dice, Señor, para la redimida. Es para la redimida, Señor, para la redimida. Gloria a Dios. Son para ti y para mí. Gloria a Dios, son para ti y para mí. Son para ti y para mí. Saliendo de allí fuimos a otro lugar, un lugar donde hay una cantidad de casilleros. La Biblia dice en el Salmo 58:6, mis huidas tú has contado. Así es, 56:8, Salmos 56:8, no lo vi. Sí, ahí estaba. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Esos casilleros, esos cofres o redomas, las redomas son cofres, son recipientes, eran todos transparentes, estaban puestos como en un gran salón, en una pared, muchos, miles. Cuando llegamos a ese salón, le dijimos al Señor que eso, ¿qué era todo eso que Él tenía allí? Y entonces Él nos habla de las redomas y dice, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? El Señor, como les decía esta mañana, es un apasionado por ti y por mí. Él es un galán que hace cualquier cosa por enamorarte. A Él no le da pena, a Él no le da vergüenza. Él no sabe qué es eso. Él simplemente sabe lo que significa amar. Y mi Señor es tan lindo que guarda tus lágrimas en el cielo como un gran tesoro para Él. Yo no sé si alguna mamá ha guardado, no sé, los patines más lindos de su primer hijo, o, bueno, no sé tú qué has guardado, ¿cierto? Pero uno de mamá generalmente guarda algo muy preciado de los hijos. Pero el Señor se toma el trabajo de guardar tus lágrimas y las mías. Gloria a Dios. Pero ¿sabes?
Te voy a explicar qué tipo de lágrimas. El Señor nos decía, estas no son lágrimas de queja. No son todas las lágrimas, estas no son lágrimas de queja. Yo guardo en mis redomas las lágrimas que derramas cuando estás en mi presencia. Dígame si no es romántico el Señor. Uy, es espectacular. Hombres, aprendan del Señor. Es espectacular. Aprendamos del Señor. Y entonces Él tomaba uno de esos cofres y los destapaba, y las lágrimas estaban cristalizadas. Parecía como si fueran de vidrio, gotas de vidrio. Y Él las tenía allí, las contaba, las guardaba como muestra de la relación, de la intimidad con sus hijos. Eso es hermoso. Salimos de allí, fuimos a otro lugar, a otro salón. Y en ese salón no era de lágrimas, eran flores, habían casilleros con flores. Y habían algunas flores que estaban ya casi a punto de marchitar, otras que estaban muy abiertas y otras que estaban un poco decaídas. Y le dijimos, Señor, ¿esto qué significa? Y el Señor nos dice lo siguiente, dice, es que para mí tu corazón es como una flor. Sí, esto lo dice a los hombres y a las mujeres. Así tengas 50, 60 o 30 o los que quieras, los años que quieras, así seas un mero macho. Pero tú eres como una flor para el Señor. Nos decía, es que para mí tú eres como una flor. Y podíamos ver que esas flores eran una manifestación también de cómo se encontraba cada persona o cómo nos encontramos cada uno de nosotros. Es como si fuera el pueblo de Dios un jardín en el cielo, ¿sí? Es como que el pueblo de Dios es un jardín en el cielo y el jardinero cuida sus flores y sabe cómo están sus flores. Y el Señor decía, y cuando sé que estás muy triste, cuando estás muy angustiado, cuando te encuentras en problemas, cuando crees que ya no hay solución, ¿sabes qué hago? Y tomaba unas flores a punto de marchitarse y las acercaba hacia Él, las sacaba del casillero y las acercaba hacia Él y decía, ¿sabes qué hago? Riego mis lágrimas sobre ella para que recobre vida. Y en ese momento sucede un milagro sobrenatural, hermano, porque es cuando su presencia en la tierra te trae fortaleza. Es cuando su presencia en la tierra te trae la salida, te trae sanidad, te trae libertad, te trae gozo, te trae salvación, te trae... En esos momentos cuando no sabes qué hacer, en esos momentos cuando sientes que todo ya se acabó, viene la respuesta de Dios. Y entonces sus lágrimas, a medida que caían las lágrimas sobre esa flor, la flor revivía y se ponía hermosa. Y Él decía, en la tierra recibes respuesta. En la tierra recibes respuesta. ¿Cuántos se gozan por eso? En la tierra recibimos respuesta, porque mi Señor sigue regando sus lágrimas sobre nosotros para traernos vida, para traernos medicina, para traernos sanidad. Es hermoso lo que hace el Señor. El jardinero cuida de sus flores. El jardinero sabe exactamente en qué época del año debe moverlas, cogerlas, cuidarlas. Les habla, ¿cierto? El jardinero le habla a las flores y las plantas le responden. Pues eso no es invento del jardinero. Dios lo hace así. El Señor lo hace así. El Señor lo hace así. Qué hermoso es el Señor.
Cuando estábamos allí, el Señor comenzó a decirnos, es necesario que volvamos a la tierra. Y entonces ahí sí nosotros le decíamos, no, Señor, no nos lleves de acá, por favor, Señor. Queremos vivir aquí contigo. Pero Él nos decía, no, ustedes tienen que contar lo que han visto y tienen que decirles que sin santidad nadie me verá. Y salíamos a correr para escabullirnos de Él, porque quería que regresáramos a la tierra. Y nosotros queríamos escondernos de Él. Imagínense, si en la tierra uno no se puede esconder de Él, mucho menos en el cielo. Pero bueno, con toda nuestra inocencia, queríamos escondernos detrás de los grandes troncos de los árboles. Y el Señor aparecía allí, diciéndonos, es necesario que vuelvan a la tierra. En medio de un prado hermoso, hay como un montecito también, y el Señor se sienta. Y cuando Él se sienta, nos dice que nos acerquemos. Y cuando nos acercamos, Él pone nuestra cabeza sobre sus piernas. Y cuando Él pone nuestra cabeza sobre sus piernas, comienza a amarnos. Y nos consiente la cabeza, nos toma el cabello. No hubo ni una palabra en ese momento, pero sé que nos libertó, sé que nos sanó, sé que nos llenó de su presencia. Pasaron unos instantes y Él simplemente nos consentía. A los 7. Sabes, esto casi no lo hemos contado, pero el Señor nos puso un sobrenombre. El Señor nos puso un sobrenombre y Él nos llamaba la patrulla feliz. Así nos llama el Señor. Sabes, esto es tan tremendo que mi Señor nos llame la patrulla feliz. Porque hay algunas ocasiones donde en otros lugares a personas que tienen don de conocimiento, entonces dice, el Señor llama a la patrulla feliz. Uy, eso es extraordinario. La relación que Dios quiere tener con nosotros es íntima, es personal. A Jesús no lo puedes amar a distancia. Necesitas sentirlo dentro de ti, tenerlo ahí realmente como tu compañero, tu amigo, tu Señor. A las mujeres que son viudas, que han perdido sus esposos, quiero decirles que Él está allí como tu marido, como tu hacedor. Él está allí para sustentarte, para sostenerte, para afirmarte, para proveerte. No lo dudes, no lo dudes. Jóvenes, es hermoso entregar en santidad nuestros años de juventud al Señor. Lo más maravilloso que me ha sucedido es conocer al Señor. Lo más maravilloso es no probar el mundo. ¿Para qué, jóvenes? No hay necesidad.
Lo más hermoso es entregarle nuestra vida entera al Señor. Y su presencia está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. Nuestros hijos deben apasionarse por el Señor, no ser cristianos porque les tocó, sino porque se enamoran del Señor, porque ven en sus padres que están apasionados por Dios y que si predican o dicen algo es porque así es sus vidas, así son sus vidas. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y de siempre. Vimos allí en el cielo un reloj grande. Un ángel junto a ese reloj con una trompeta, un shofar. Un shofar. Y cuando el ángel se para con el shofar junto al reloj, comienza el reloj a girar rápidamente y el Señor se hace al otro lado y extiende su mano de esta manera. Y cuando el reloj giraba rápidamente, el ángel preparaba el shofar para tocarlo. Y el Señor afirmaba su mano para bajarla. Y de pronto desaparece, esa fue una visión, de pronto desaparece el reloj y escuchamos una cuenta regresiva, 10, 9, 8, 7, y el ángel afirmaba su trompeta y el Señor su mano. Y de pronto desaparece la cuenta regresiva y el Señor nos dice: diles que pronto volveré a la tierra. Él vendrá. El Señor Jesucristo vendrá en las nubes. El Señor Jesucristo vendrá por su novia. El Señor Jesucristo vendrá por su novia. El Señor Jesucristo vendrá por su novia. Necesita una novia ataviada, limpia, resplandeciente en santidad. El reino de los cielos no tiene razón de ser sin la presencia de Jesús. Así como la tierra no tiene razón de ser si tu vida no tiene a Jesús. No te estoy predicando una religión, no he venido a compartirte una religión, he venido a compartirte la persona de Jesús. Quién es Él y cómo es Él, como Él se mostró a mi vida. Como Él se mostró a mi vida y como se ha mostrado a la vida de todos aquellos que quieren encontrar en su palabra la esencia de quién es Él. Después de correr ahí en el cielo y de tratar de escondernos detrás de los árboles 2, 3 veces, el Señor con voz de autoridad nos dice: es necesario que volvamos a la tierra. Y allí entonces la cosa sí se puso diferente y tuvimos que obedecer. Y el Señor nos dijo que pronto nos volvería a llevar nuevamente, pero nos dijo que era necesario que testificáramos. Yo bendigo su casa y su familia, hermano. Bendigo su casa y su vida y le agradezco al Señor por cada persona que ha podido escuchar este mensaje.